dice algo muy importante. Las técnicas e instrumentos de recolección de información. Eso hace relación a los elementos que median entre el investigador y el investigado. ¿Qué elementos va a utilizar usted? ¿Cierto? Técnica va a utilizar la observación, por ejemplo. Instrumento, bueno, lo va a registrar en una planilla, por ejemplo. O va a utilizar un instrumento, por ejemplo, un cuestionario de pregunta abierta o pregunta cerrada. En fin, a eso hacen referencia técnicas e instrumentos. ¿Cómo? ¿Autor? No. Para referirme al autor. No, es que eso lo hablan todos los autores, te va solamente a San Pierre y ahí te habla extensamente de técnicas e instrumentos de recolección de información, y no solamente lo cualitativo, el antiguo módulo, sino el nuevo que involucra los tres elementos, cualitativo y cuantitativo. Muy bien. La otra elemento, compañero, hacía referencia a la parte metodológica. Técnica e instrumento. Los elementos de orden material o artefactuales que median entre el investigador y los sujetos sobre la técnica. La metodología. El método. Empecemos desde la parte grande. Hay una parte que se llama metodología, y es aquella que todo comprende desde el momento en que usted empieza a identificar el universo, ¿cierto? Con los criterios de inclusión e inclusión, pasa a la muestra, ¿cierto? Pasa pues al diseño metodológico, o sea, cómo va a intervenir o va a recoger usted la información en toda esa población, y después pasa a lo que yo acabo de mencionar, ¿cierto? A las técnicas e instrumentos de recolección de información, a esos elementos a hacer referencia. El diseño, la parte metodológica, la parte grande, como un capítulo puede ser marco teórico, ¿cierto? Otro capítulo puede ser más variable dependiendo el autor. Otro capítulo es metodología y todo lo que ello conlleva desde la identificación del universo, pasando por nuestra diseño metodológico, cómo hace usted la recolección de la información, ¿cierto? Hasta las técnicas e instrumentos. Ahora, allí está hablando Federico. Usted hace referencia, allí está haciendo referencia a unos elementos importantes desde el enfoque que creo que ellas estaban algo acertadas con relación al enfoque. En términos generales, ¿cierto? El profesor habló de metodología de investigación del profesor Hernández Sampier. ¿Sí? ¿Por qué lo recomendamos nosotros? Porque eso es para la gente obvia como nosotros, normalita, que entiende muy bien y que lo explican muy bien todos estos pasos. Ya sea la investigación de tipo cuantitativo, cualitativo, y lo último que nos trabaja es la parte vista. O sea, tanto que se utiliza instrumentos o información cualitativa y cuantitativa, que está muy de moda hoy en día, y en Brasil especialmente. Entonces usted tiene que enfocarse primero, usted hace una versión cualitativa, hay mucha subjetividad, hay mucha interpretación de una información recogida, ¿sí? Por parte del investigador, una gran licencia del investigador en los datos que va a interpretar. Ya cuando hablamos de la parte cuantitativa, ahí hay licencia en el análisis del investigador, pero prácticamente no puede salir de ahí, porque si dice que 1 más 1 es 3, es 1 más 3, eso es lo que da la investigación. Ya otra incidencia, vamos a ver, digamos así, otra incidencia, pero ya su experiencia, pero no puede ser tanto subjetiva, sino muy objetiva, ¿cierto? Y ya lo hemos visto, pero hablar de las dos, eso ya como un enfoque. Usted plantea eso, a partir de eso, entonces usted dice, va a hacer una investigación cuantitativa, ¿cierto? Entonces, si usted hace una investigación cuantitativa, entonces, ¿qué método va a empezar a utilizar? Tipos de métodos: descriptivo, exploratorio, ¿qué más cosas? Exploratorio, descriptivo, correlacional. Hay muchos, ¿cierto? Porque eso tiene que ver también, el método depende del enfoque, ¿sí? Porque yo no puedo decir que yo voy a hacer un método descriptivo como tal, cuando yo lo que va a hacer es simplemente cualitativo, y puede ser, pero ya entonces vamos a parar de esa parte que es más delicada, y creo que uno de los errores que hemos cometido aquí, que es que los instrumentos. Entonces yo voy a hacer una investigación de tipo cuantitativa, pero los instrumentos que voy a utilizar va a ser una entrevista de preguntas abiertas, semiestructurada. Usted hace una pregunta al profesor y él responde, y usted quiere preguntarle otras cosas. Ahí no se va a cuantificar lo que le está preguntando. Es difícil.
Cuando usted cuantitativo, entonces llega una pregunta, llega una entrevista o una encuesta cerrada. Donde usted dice, ¿usted hace ejercicio en la semana? Sí, no. O sí o no. ¿Cuántas veces a la semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿cierto? Ahí ya es diferente, ya está cuantificando los datos. Entonces esto tiene mucha relación, el enfoque con los instrumentos y con el método. Sí, ya. Instrumento de recolección, ¿cuál es? Encuesta, entrevista, todo depende del enfoque que utilice en su momento. Entonces mire que dando cuenta, usted pasa una observación. Por la observación no es simplemente, yo vi que él se cansó. No, hay unos parámetros de esa observación, unos sitios que tienen la información. Es un instrumento, para usted hacer una información, tiene, ya lo decía el profesor, esa observación tiene que tener una cámara fotográfica, o puede ser un video, o alguna cosa puede ser que me define a mí, que esto es una observación científica. Y ya el análisis son como análisis estadísticos, análisis cualitativos como el que todo el mundo conoce, Atlas Team, ¿cierto? ¿Hablan del Atlas Team? ¿Sí lo conocen? ¿Han escuchado hablar? El Atlas es un programa, un software donde usted coloca una información, reúne la información y él ayuda a tener unas categorías con base en la información que se colocó. Pero se la reúne y le ayuda a hacer una interpretación de las categorías de análisis. Sí, algo más subjetivo, algo más cualitativo. Estadísticos, ¿qué otro instrumento de análisis, profesor? El test. Texto de no lo conozco, pero bueno, ¿qué es? Estadístico. El texto es estadístico. Sí, pero estos instrumentos, hay que ver cuál es el instrumento de recolección y el instrumento de análisis, ¿cierto? Ese momento. Y todo esto, lo que usted utiliza aquí, es lo que generalmente tiene otro nombre de trabajo. El diseño metodológico. Sí, yo utilizo esto. Creo que el profesor Diego, si tiene tiempo, una charleta cortica de 10, 15, media hora sobre eso, es muy fácil, pero vaya que fácil. Y a leer. Sí. Nada, si 20 minutos nada más. Entonces, más o menos lo hicimos en tercero, creo. Sí, para completar el cuadro para todos, entonces, los diferentes diseños metodológicos que se desprenden de los enfoques y la naturaleza de los métodos que se articulan dentro de las estrategias que uno construye de recolección de datos. O sea, los experimentales puros, experimentales. Y hay otra cosa aclarar que no hay un solo método. Así como para pintar un cuadro no hay una sola forma, una sola técnica para hacer investigación, no hay un solo método científico. Hay tantos métodos científicos cuanto investigadores hay, que hay unas normas a seguir, ¿cierto? Y más en la parte cualitativa, ¿no?